Vamos en esta preciosa, en esta preciosa mañana, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. ¿Ven? En el capítulo número 4. Capítulo número 4. Vamos a leer, por favor, el verso número 1. Primera carta a los Corintios, capítulo número 4, verso número 1. ¿Lo tenemos todos? Pero símbolo de que hemos encontrado el texto, vamos a ponernos en pie, vamos a leer este precioso versículo. Dice el Señor, leámoslo todo, ¿le parece? A la 1, a las 2 y a las 3. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Leámoslo nuevamente. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, sí, para que el Señor añada bendición, sí, a nuestras vidas. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos en esta preciosa mañana que tú nos bendigas, Señor, con tu glorioso Espíritu. Permite que esta palabra no solamente pueda llenar un conocimiento, sino que pueda, Dios mío, Señor, transformar todo nuestro ser. Que la palabra que va a ser proclamada, Señor amado, ponga en nosotros una nueva perspectiva de servicio. Ponga en nosotros, oh Dios, en nuestro corazón y en nuestras fuerzas, Padre, ese aliento de vida para seguir, Dios mío, adelante, sirviéndote con conocimiento, con fidelidad. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, podemos tomar nuestros asientos. Primera carta a los Corintios, capítulo número 4. No sé si se alcance a leer hasta allá al fondo, pero sí. Ahora bien, veamos qué nos declara, sí, la palabra. ¿Qué dice el Señor en el texto bíblico? Así pues, téngannos, ¿quiénes? Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, dice ahí, de los misterios de Dios. Amén. Ahora, vamos a parafrasear el texto, es decir, vamos a tratar de acoplar esa lectura bíblica a un idioma un poquito más entendible a nuestro tiempo. Dice la Biblia, así pues, téngannos los hombres. Podríamos definirlo si los hombres pueden tener un concepto de la iglesia cristiana o de los cristianos, es lo que Pablo está tratando de decir. Sí, deben de tenernos en dos situaciones o en dos tipos de aspectos. La Biblia, por así decirlo, nos menciona si algún concepto los inconversos o los hombres naturales deben de tener a los cristianos, son en dos aspectos. Primero, ¿sí?, como servidores
y segundo, como administradores. Dice ahí, versículo número 1, de los misterios, ¿de quién? De Dios. Ahora bien, vamos a analizar el texto porque aquí vamos a encontrar una preciosa bendición para nuestra vida. Ahora, recuerde, son los hombres los que deben a nosotros, los cristianos, tenernos bajo dos aspectos. El primero, ¿cuál era? Como servidores. Y el segundo, ¿como cuál? Como administradores. Perfecto. Ahora, el texto por ningún lado nos dice, voy a decir lo que el texto no dice. Por ningún lado el texto nos declara que debemos de ser, o que Dios de pronto está queriendo presentar a su iglesia, sí, como pastores, como líderes, como ujieres, como diáconos, sí, como apóstoles. De pronto eso se ve bien, pero se ve bien ¿desde qué perspectiva? Cuando esto se lo ejerce dentro, ¿de dónde? Dentro de la iglesia. De pronto, puertas adentro, ahí usted reconoce pastores, líderes, ujieres, diáconos, bueno, y todo lo que usted quiere inventarse. Amén. Pero a la larga, la Biblia, si en algún momento nos enmarca delante de la humanidad, es simplemente con dos tipos de puestos. La primera es como ser servidores y lo segundo como administradores. Ahora, lo curioso de este texto, del versículo número 1, porque recuerde, este es el texto que hemos elegido de primera carta a los Corintios, capítulo 4, sí, es los términos que se utilizan para poder enmarcarnos dentro de la sociedad. La primera de ellos es servidores, y vamos a concentrarnos aquí de manera momentánea. Sí, si ha traído papel y pluma, qué bueno, pero igual estamos grabando para luego posteriormente subirlo, sí, a la página de la iglesia. Ahora bien, entremos con el primer término, servidores. Para poder entender, bajo el marco bíblico, un servidor desde el Antiguo Testamento, usted sabe, ya lo ha escuchado desde este púlpito, que la escritura ha sido escrita en diferentes idiomas, ¿verdad? Uno de ellos, es el idioma hebreo y también el idioma griego. Sí, casi en su totalidad el Antiguo Testamento en hebreo y casi en su totalidad el Nuevo Testamento en el idioma griego. ¿Por qué es tan importante recurrir a este tipo de información? Porque es justamente en los significados o en el origen de las palabras donde usted puede encontrar una riqueza abundante a la hora de querer aprender de la palabra de nuestro Dios. Recuerde que el Señor no solamente requiere de nosotros que leamos la Biblia, sino que debemos de leerla, estudiarla, analizarla para poder obtener la mayor cantidad de comprensión en los pasajes o en los textos bíblicos. Ahora, ¿qué es en sí mismo un servidor? Vayamos al Antiguo Testamento y entendamos que el término de manera inicial, un servidor, que no era otra cosa más que un sirviente, si queremos simplificarlo, un servidor es un sirviente, o lo que se podría entender igual como un esclavo. En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, se le denominaba, en su texto original obviamente, para un siervo o un esclavo con el término de Ebed. Este término, Ebed, representaría lo que era un esclavo. Esto en el Antiguo Testamento significa justamente esto, sirviente o esclavo. Hay otros que también podrían decirle que era reconocido como un súbdito.
súbdito, sirviente o esclavo o servidor, ¿sí?, era reconocido en el Antiguo Testamento como un ebed. Cada vez que usted vea en el Antiguo Testamento cuando diga el siervo de Dios, se refería al sirviente, al esclavo o al súbdito, sí, de Dios. Ahora, se utiliza el término súbdito mucho más cuando se lo ve bajo un marco de pronto de un reino. Cuando usted ve el término de un reino, sí, la palabra siervo o ebed. Ahora, el término ebed como tal no lo va a encontrar en la Biblia, pero no en la Biblia española, sino en la Biblia escrita en el idioma hebreo, pero no lo va a encontrar así tampoco, porque la nomenclatura o las letras del hebreo no son en nada semejantes a las letras del español. ¿Sí? ¿Sí? El idioma hebreo es muy diferente, o la escritura hebrea es muy diferente a la escritura del idioma español. Ahora bien, eso en cuanto al Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, sí, hay una diversidad muy amplia para poder ubicarnos dentro de lo que es, sí, el término de sirviente o esclavo o servidor. Borrando esta primera parte, vamos a concentrarnos en el Nuevo Testamento. Recuerde, si hablamos del Nuevo Testamento, ¿en qué idioma estamos hablando? En él. Y usted dirá, bueno, ¿y de qué me sirve toda esta información? Ya va a ver para dónde vamos. En el griego hay una diversidad enorme. En griego se podía conocer como primera palabra, ¿sí?, de nuestro idioma o latinizada, ¿sí?, un término denominado doulos o dulos. Se la podría pronunciar así, dulos, porque esto es una conjugación aquí. ¿Sí? Dulos o doulos. Ahora, este término doulos se lo utilizaba justamente para esto, para poder identificar a un sirviente o a un esclavo. Ese era el término general. De hecho, el Señor en más de una oportunidad, sí, llamaba o catalogaba a sus seguidores como sirvientes o como esclavos. También, mi amado hermano, en el Nuevo Testamento no solamente encontramos el término dulos para sirviente, sino que también tenemos un término llamado oiketes. Vamos a oiketes. El término oiketes, sí, significa sirviente, pero este sirviente era catalogado un sirviente doméstico. Un sirviente doméstico. Podríamos decir que si queremos traspasar este término al Antiguo Testamento, Eliezer, el siervo de quién? De Abraham, bien hubiera encajado con este, sí, con este término, un oiketes, ¿sí? Un oiketes. Pero también en el Nuevo Testamento no va a encontrar no solamente el término dulos o oiketes para poder denominar a alguien como un servidor, un sirviente o un esclavo. Hay otro término también, sí, dentro del mismo que se denomina como país, no país, país, con acento en la I. Para un país que era también considerado un sirviente, estos eran servidores, pero eran servidores públicos. Un país era considerado también un sirviente, pero un sirviente público. Ahora, pero todavía no encontramos, usted dirá, cuando leemos 1 Corintios capítulo 4, verso número 1, ¿qué término usted cree que está utilizando? ¿Dulos, oiketes o país? Usted dirá, bueno, puede ser dulos, un sirviente o un esclavo. Obviamente que esto era catalogado para aquellas personas que podían tener vamos a ponerlo de esta manera, un amo o un dueño. Toda persona que tenía un amo
o un dueño era considerado un dulos. Este término dulos lo encontramos en la escritura cuando Pablo le dice a los esclavos que deben de servir a sus amos como al Señor. Ahí utiliza el término dulos. Ahora bien, pero en la escritura, en primera carta de Corintios, capítulo 4, recuerde, los hombres cómo deben de tenernos o cómo debemos de ser para los hombres, dice ahí como servidores. Usted dirá, ¿cómo? Como dulos, como iquetes o como pais. ¿Cómo usted lo podría entender? ¿O cómo le gustaría servir a los demás? ¿O cómo le gustaría que lo vieran a los demás? Mucho de pronto les gusta este término. Pais, como servidores públicos, personas que ocupan una dignidad, ¿sí? Y que obviamente dentro de esa dignidad pueden ejercer un liderazgo y obviamente administrar cosas. Otros dirían, bueno hermano, podría ser que la Biblia sí me diga que yo sea un oiketes, un sirviente, como un sirviente doméstico, o bien como un sirviente o un esclavo, obviamente considerando de que yo pudiera tener un amo o un dueño. Pero en la Biblia, sí, también se considera como un sirviente, no solamente a un doulos, un oiketes o a un pais. Hay un término en griego, en el mismo pasaje, la Biblia dice, así pues téngannos los hombres, ¿sabe lo que dice ahí? Como un hiperetes. Aparece un nuevo término. Cuando usted tiene la oportunidad de adquirir material bíblico, yo le recomendaría, en el internet se puede bajar hasta de manera gratuita, una Biblia del Nuevo Testamento transliterada del griego al español. Cuando usted lee 1 Corintios 4:1, dice, así pues téngannos los hombres por, y ahí dice, hiperetes. Hiperetes. Y dirá, ¿y qué es hiperetes? Hiperetes es el esclavo más bajo. Dirían muchos, el esclavo del esclavo. Un oiketes, José también sirvió, recuerde, en Egipto, ¿a manos de quién? De un amo. ¿Quién era? Potifar. Pero el mismo José, cuando fue puesto por encima de la casa de Potifar, este mismo tenía a su cargo, ¿qué cosa? Tenía a su cargo hiperetes. Él como esclavo, que era un servidor doméstico, tenía hiperetes. Tenía esclavos de más bajo rango o de menor estima. Lo último, sí, para poder también él a su vez, sí, diríamos así, cumplir o hacer cumplir funciones otorgadas. Ahora, y aquí quiero concentrarme. Cuando usted va a la Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso número 1, el Señor utiliza, obviamente por intermedio del apóstol Pablo, este término. Téngannos los hombres como servidores, es decir, como los esclavos más, pero más bajos. Como los esclavos más, es decir, como los esclavos de los esclavos. Los hombres, mi amado hermano, no nos pueden ver como pastores, como líderes, como ujieres, como diáconos, como apóstoles, como evangelistas, como maestros y como cualquier otro tipo de dignidad. Que la bien la pudiéramos utilizar de manera local dentro de la iglesia. Usted en su casa puede ser visto como el padre, la cabeza. Puede ser visto como la matriarca del hogar. Puede ser visto, ¿verdad?, como el inquisidor de su casa. Mucha gente, ¿verdad?, utiliza el término, yo en mi casa mando yo, mientras mi mujer no esté.
los hombres, ¿sí?, si quieren ver a la iglesia de Cristo, Pablo dice que nos vean y que nos tengan ellos a nosotros como hiperetes. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo te ven los hombres? ¿Cómo te ve el entorno? ¿Cómo te ve la sociedad? ¿Cómo te pueden ver, mi amado hermano, si dentro y fuera de la iglesia? Porque aún Jesús, y lo vamos a ver más adelante, porque tenemos una amplia gama de versículos bíblicos que hacen referencia a esta situación, de cómo debiera de ser la postura, con que debieran de vernos los, ¿quiénes? Los hombres. Recuerde, el Señor dice en ese texto, téngannos los hombres como los hiperetes, esclavos, pero los esclavos de mucho más baja calidad. Por ejemplo, cuando un ejército, en este caso Roma, porque el idioma del griego era en pleno su apogeo cuando Roma imperaba, en los tiempos de Pablo, inclusive de Jesús, los hiperetes eran los esclavos, solamente como ejemplo, eran los esclavos remeros. Todo esclavo, todo esclavo remero era un esclavo considerado un hiperete. ¿Por qué? Porque estos, una vez que eran considerados esclavos o tomados como esclavos, si tenían fortaleza física, los mandaban a las galeras, abajo de los barcos. Recuerde que antes los barcos no tenían motor. Por lo menos no había un motor mecánico, sino un motor humano. Los mandaban abajo a los remos, donde se encadenaban de pies y de manos a los remos, haciendo obviamente la función de un motor. Ponían 5 de un lado, 5 del otro lado, los encadenaban con los pies al barco y con el remo a las muñecas de las manos. Y ahí le daban, y dale, un año y sigue, otro año y sigue. Dicen los estudiosos que ellos se sentaban en un tronco, y en ese tronco había un hueco. Y esa era, de alguna manera, su bacenilla. Ahí se hacían sus necesidades, para que no hubiese ni siquiera la demora de darles el consentimiento de pararse y decir, un ratito, ¿puedo ir al baño? Ahí se hacían sus necesidades. ¿Cuándo un hiperete era dejado libre? ¿Cuándo? Cuando puesto en el remo moría. Muerto el hiperete, le sacaban las cadenas tanto de las pies como de las manos y al agua, y mandaban a pedir otro hiperete, otro esclavo de más baja condición, un esclavo remero. Esto es solamente un ejemplo. Pablo dice a la iglesia, a los hijos de Dios, téngannos los hombres como servidores, como los esclavos más bajos, para poder, ¿qué cosa? Para poder servir ¿a quién? A Cristo, a Dios, a los hombres. Ahora bien, dicho esto o dejado claro el concepto, voy por el otro término, porque la Biblia dice que los hombres tienen que vernos en dos áreas o en dos facetas, como servidores y como también más. Usted dirá, wow, un administrador, qué bueno. Ahora, ¿cómo en el idioma griego se manifiesta la palabra o el término administrador? Mucha gente saca pecho en la actualidad y dice, hermano, soy un administrador del banco, qué bueno, dice, ¿verdad? El término que se utiliza para administrador es el término oikonos. Voy directo.
administrador. En griego, al mar, a la zanja dirían. Oikonos. ¿Qué era? ¿Sí? ¿O qué significado tiene un oikonos? Amado hermano, apunte. Un oikonos era aquella persona que se le daban responsabilidades o un responsable de cosas o tareas sumamente importantes. Y cuando digo de sumamente importantes, hablo de las cosas más loables, más dignas y de mayor envergadura que pudiera recibir una persona en esta tierra. Pero me encanta yo diría la combinación. Pregunto, ¿usted le daría la tarea más importante de la empresa a un hiperetes o a un gerente? ¿Qué le dice la lógica? ¿Qué le dice la razón? Buscaría al hombre más capaz, buscaría al hombre más preparado, buscaría a la persona más idónea para poder entregarle la máxima responsabilidad, ¿verdad? Sí, diría yo, de su empresa. Por ejemplo, en su casa, mi querido hermano, cuando usted quiere que la comida salga excelente, ¿a quién le dará usted la encomienda? ¿A la chica o al muchacho que está aprendiendo a cocinar, o a la ama de casa que es una experta en la cocina? Si usted quiere desperdiciar y probar, dice, bueno, que lo haga la muchacha, que primera vez que va a hacer el arroz. Vamos a ver cómo le sale. Ahora, me encanta porque estos términos tienen una combinación perfecta. El Señor está diciendo, quiero que los hiperetes, ¿quiénes eran los hiperetes? Sean los responsables de las cosas y las tareas que son obviamente para el Señor sumamente importantes. Amados hermanos, lo que Dios nos está tratando de decir es que los hombres tienen que vernos como gente que sabe administrar, sabe hacerse cargo de las cosas más sublimes sin perder nuestra verdadera ubicación dentro del reino de los cielos. Como las personas más humildes, más humilladas, más, diría yo así, no, si es que acaso de pronto se oye mal, más poca cosa. Ahora sí, una vez identificado o dado los conceptos de estos dos términos, veamos ahora sí qué nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque era necesario entender primeramente en su significado, en su definición, qué es lo que Dios quiere dar a conocer. Y luego de haber entendido en sí el concepto, entonces cuando vamos a la Biblia y leemos, decimos, tengo que hacer esto, pero sabiendo que no puedo salirme de esto. Tengo que realizar esta actividad siempre y cuando no pierda mi postura o mi calidad de ¿qué? De hiperete. De hiperete. Versículo, vamos, acompáñenme a la Biblia, por favor. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, verso número 5. ¿Lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 5. Veamos un ejemplo. Dice ahí el Señor, ¿qué pues? Recuerde que Pablo está alertando a la iglesia de Corintios porque ahí había una disputa, había una rencilla, porque como Apolos era una persona
si bien es cierto, preparada, una persona docta que conocía de la palabra y tenía, diría yo, esa virtud de poder hacerse entender, muchos se habían orientado a poner sus ojos ¿en quién? En Cristo. No, ¿en quién? En Apolos. Como cuando alguien es chévere en la iglesia, te dice, hermano, a mí me gusta estar con el hermano porque el hermano es jovial, el hermano, ¿verdad?, te hace entrar en confianza o cosas como esta. Pero estaba causando división. No porque Apolos lo haya querido, sino porque la misma gente comenzó a depositar una excesiva confianza en la persona de Apolos. Y ahí eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque si Dios no quiere, Apolos llega a fallar, con él fallará también o le seguirá en un desenfreno, podría arrastrar a casi toda la iglesia. De ahí la importancia de ser seguidores ¿de quién? De Cristo. Mañana más tarde el hombre más fiel de la iglesia puede ser un hombre que claudica, un hombre que puede perder su objetivo como hijo de Dios. Y si éste ha logrado captar gran simpatía por el pueblo, si él se va, mucha gente irá tras él. Y eso es muy peligroso. Porque el que nos salvó no ha sido un hermano, ni una hermana, ni un anciano, ni ninguna otra persona. Quien nos ha dado, mi amado hermano, toda la virtud y todo su favor y toda su misericordia ha sido Dios por medio de Jesús. Amén. Ahora, bajo esa circunstancia, dice la primera carta de Corintios capítulo 3 verso 5 lo siguiente. ¿Qué pues es Pablo? Pregunto yo, ¿qué era Pablo? Para sus propios ojos, ¿cómo él se tenía, Pablo? ¿En qué concepto se tenía? Él mismo decía de sí, de todo lo que había logrado en la vida, tengo todas las cosas o estimo todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. E inclusive él pudo llegar a decir de todos sus logros y de todas sus virtudes que los tenía por basura. Porque él se sentía en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo él se sentía? Como ya sabe el concepto. ¿Cómo se sentía? Como que traducido es un hiperetes. Él se sentía como un esclavo remero. Como un esclavo del esclavo. Como un hiperetes. La Biblia dice en el verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y utiliza el mismo término de Corintios 4 verso número 1. En el griego así también lo compara. Somos, ¿qué dice ahí? Ambos, ¿qué somos ambos? Somos, dice ahí, servidores. Ay, dirá cualquiera, ay hermano, somos siervos. Acuérdese, hoy podríamos decir, ay hermano, somos oiquetes. ¿Qué era un oiquete? Un servidor, pero no, un oiquetes, no un hiperetes. Acuérdense los términos. ¿Qué era un oiquetes? Un sirviente de pronto doméstico. Ay, hermano, somos como José en la casa de Potifar. O somos un país. ¿Qué era un país? Un servidor también, pero público, donde usted podría sacar pecho. Ay, soy un servidor, soy un sirviente, pero un servidor público. Y hay una gran diferencia. Amado hermano, no. La iglesia de Cristo es un hiperete. Es un esclavo del esclavo. Pablo decía de sí y de su compañero Apolos, sí, somos pues servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió. Si algo hemos escalado, no ha sido porque hemos tenido capacidad. Si algo hemos enrumbado en la vida cristiana, es porque el Señor, que dice aquí, ¿a quién le ha concedido? ¿A quién? ¿A un oiquetes? ¿A un país? ¿A un dulos? ¿O a un hiperete? A un hiperete.
Eso es como que usted le dé al esclavo remero, de pronto le dé la concesión de que sea él quien dirija a todos los otros remeros a su voz. De pronto sí, la manera o el ritmo dentro sí de la marcha de ese barco. Porque le recuerdo que un navío de estos, ¿sí?, tenían aquí sus ventanitas donde salían los remos. No soy dibujante, pero ahí va. Aquí estaban los hiperetes. Y adelante de ellos un hombre que los guiaba con unos palillos y un bombo. Al golpe del tambor iba la marcha o el ritmo del remo. Mientras más rápido en batalla, el golpe era. Y era, dale, dale, dale. Muchos tiraban la lengua a un lado. Sácalo de ahí, ponlo a otro y dale, y dale. Si algo le ha concedido, es decir, si le ha dado de pronto a un hiperete, le ha dado el privilegio de guiar a otros hiperetes. Igual todos son, ¿qué cosa? Todos son esclavos de los esclavos. Si algo el Señor te concedió, si algo Dios te ha dado, y Dios a todos nos ha dado algo, su salvación. Dios a todos nos dio el privilegio de siendo, recuerde, los hiperetes tenían un solo fin. ¿Cómo podían ser libres? Muchos de ellos anhelaban la muerte. Sus nalgas estaban enllagadas, sentados en un tronco. No estaban desnudos, no podían pararse. Una vez sentado el hiperete en el tronco, su única salida era la muerte. Se levantaba de ahí cuando lo agarraban para tirarlo al agua. Ahí, esta era su sentencia, a morir aquí. Aquí venían los hiperetes. Amado hermano, Dios nos sacó de aquí, pero nos cambió de dueño. Aquí antes éramos esclavos del diablo. Dios nos puso un nuevo dueño, pero la condición no la hemos perdido, sino que el nuevo dueño que tenemos ya no nos paga con muerte, sino que nos da vida. Pero seguimos siendo hiperetes, pero de Cristo. Amén. Tienes que entender, mi querido hermano, como pueblo de Dios, que si algo Dios te ha dado, si te ha puesto en una dignidad, o si te ha concedido saber algo de su voluntad, es porque tú tienes que ser en Él un servidor. ¿Para quiénes? Téngannos quienes. Los que no te abren la puerta, los que te tiran agua, los que hablan mal de ti, los que de alguna manera no te reciben ni te aceptan, los hombres. No dice la iglesia, téngannos los hombres. Por eso es que usted ahí podría entender que cuando Jesús estaba en la cruz, la gente ahí mismo le blasfemaba, escupía, le daban de todo ahí. Le daban, como yo suelo decir, como piñata en fiesta. Aún dándole como piñata en fiesta en medio de tanta dureza, de tanto estupor. Jesús, estando ahí, les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque sabía que él estaba, o él había sido enviado ahí. ¿Para qué? Para servir. ¿Cómo qué? Como un hiperete. Por eso es que la Biblia dice que él, estando en lo sumo, se humilló hasta lo más bajo. Venga conmigo a la escritura, por favor. ¿Cuántos se están entendiendo? En la carta de Filipenses, si no entendemos, hacemos la gráfica con manzana.
Lo importante es que salgamos aprendiendo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo número 2. No hay 12. 2. Filipenses. ¿Lo tienen? Verso número 5. Haya pues, óyelo bien, haya pues, es decir, pueden sí hacer esto. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir? Dice el verso 5, que hubo también, ¿en quién hubo este sentir? Pero a diferencia de muchos, el sentir que tuvo Jesús, Él lo llevó a la práctica. Yo sé que la iglesia está lleno de este sentir, pero pocos son los que hacen del sentir un hacer. Ay, hermano, tengo el sentir de ir a predicar, solo el sentir nada más. Lo siento, pero no lo hago. Amén. Tengo el sentir de diezmar, pero no lo hago. Con el sentir uno no avanza. Con el hacer, imagínese que usted vaya a la casa y su esposa es las 3 de la tarde y dice, ay, tengo el sentir de hacer el almuerzo, pero ya está hecho. No, todavía no lo hago, pero lo siento. Yo también yo siento hambre, pero, ¿verdad? Pero tiene que estar la comida lista. Muchos quieren sentir, pero no quieren hacer. Verso número 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, ¿qué dice? En forma de Dios, no estimó o no se aferró al el ser igual a Dios, ¿verdad? Como a cosa a que aferrarse, sino, mire, el sentir lo llevó a la práctica. ¿Qué hizo con el sentir? Se despojó, se desnudó de sus ropas reales y se puso harapos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿De qué tomó forma? ¿De qué vendría a ser eso? El solo hecho de que Jesús ya se haya rebajado con forma también de un dulos era suficiente. Esclavo. Esclavo. La escritura, mi amado hermano, menciona versículo número 6. Verso número 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes. ¿Por qué? Porque tenía que identificarse con quién, o tenía que sujetarse a quienes, o tenían que verlo los hombres. Recuerde, ¿qué dice Corintios 4:1? Téngannos los hombres como que Cristo no puede dar algo que Él no haya podido haber vivido primero. ¿Se acuerda? Usted y yo hemos leído muchas veces Hechos 1:1. Oh excelentísimo Teófilo, voy a escribirte todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, con Él, con el ejemplo. ¿Cómo termina el texto que hemos leído? Y estando con la condición de hombre, mire, ya siendo hombre se humilló, ¿sí o no? Porque, ojo, usted dirá, bueno hermano, está bien, se bajó de allá arriba, se hizo hombre, pero como hombre se quedó en una jerarquía alta. Porque hay hombres, obviamente que el mundo está lleno de hombres, pero no todos tienen la misma suerte o no todos tienen el mismo destino. Hay quienes pueden, siendo hombres, vivir de una manera muy acomodada
y no pasar necesidad. Mucha gente dice, ay hermano, nació en cuna de oro. Pero hay otros que pueden nacer en la calamidad más grande. Yo le pregunto, ¿en qué maternidad pues nació Jesús? ¿En qué clínica? Discúlpeme, pero aún en los tiempos de Jesús habían también niños que nacían en buenas casas y en buenas cunas. Pero el Hijo de Dios tuvo que nacer ¿en dónde? En un establo. Pregunto yo, ¿usted pariría en un establo? ¿Usted pariría ahí donde están los puercos, los chanchos, las vacas? Ahí usted buscaría para decir, aquí quiero parir. Aún hasta el más pobre en su limitación presta o se ve la manera o la forma de ir a ubicarse en un buen lugar para que pueda nacer su hijo. La Biblia dice, y estando en la condición de hombre, aún siendo hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose, lo volvió a hacer, obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte más vil y más menospreciada de los hombres en ese entonces, que era la muerte de la cruz. Si volvemos al texto de Primera de Corintios, capítulo número 4, téngannos los hombres, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo qué? Como servidores y administradores de los misterios de Dios. Recuerde, y peretes, pero con una responsabilidad en tareas o en cosas encomendadas, pero de la más alta importancia. ¿Por qué? ¿Por qué darle una honra tan alta o tan digna a un digno de muerte, como lo era un hiperete, un esclavo remero? ¿Por qué, mi amado hermano? Para que no perdamos el objetivo mientras estemos en esta tierra. Para no desubicarnos y no pretender que seamos algo que a la verdad no lo somos. La Biblia dice, no por ser ustedes los más es que Dios nos ha escogido, sino más bien que de lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios. Acompáñeme a la escritura, por favor. Veamos qué nos dice el Señor. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Verso número 15 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 15 en adelante. Dice el Señor, porque esta es, óigalo bien, esta es la voluntad. Recuerden que somos esclavos y de una calidad muy baja. Pero al mismo tiempo somos en Dios algo muy diferente. Pero lo vamos a ver más adelante. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de quienes, de esos mismos hombres a los que nos debemos. La ignorancia de los hombres insensatos. Obvio, sabemos internamente que somos ¿qué cosa? Libres, porque el Señor nos rompió las cadenas de la esclavitud, pero nos puso otras. Nos puso las cadenas de su espíritu, las arras del espíritu. Mucha gente piensa que las arras del espíritu son no otra cosa más que una asa donde usted se guinda ahí y dice, ya aquí estoy. No, son cadenas, pero que ahora las maneja el Espíritu Santo.
dice la palabra de Dios, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino, y aquí viene lo mismo, ¿cómo qué? Volvemos a lo mismo, como esclavos. Cuando usted encuentra el término siervo en cualquier lugar de la Biblia, no es una dignidad en sí como tal, sino que es una, sí, diría yo, un indicativo de servidumbre. Siervo, esclavo. Recuerde, ¿cuál era el término? Hiperete. Versículo número 17. Honrar a todos. ¿A quiénes tenemos que darle honra? A todos, sin distinción, sin acepción. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honra al rey. Por muy difícil, por muy descabezado que esté, la Biblia nos manda a honrar. 4 puntos importantes. Honra a todos, ama a los hermanos, temamos a Dios y honremos a nuestros gobernantes. Amén. Eso debe de hacer un servidor. ¿De quién? De Cristo. Un servidor, un hiperete. ¿Por qué? Porque un hiperete no tiene voto. Un hiperete no tiene voz. Un hiperete solamente está puesto en un lugar para obedecer órdenes. Si hemos dicho que el Señor es Salvador, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen a Jesús como Salvador? ¿Y cuántos lo tienen como amo y dueño? Porque si usted lo tiene como amo, como dueño a Él, de su vida, como el Señor de su vida, pero no tiene una actitud de qué cosa, entonces lo que usted dice que tiene, a la verdad no lo rige a usted. Porque un hiperete obedece calladamente, sí, a su dueño. Pero hay a veces, sí, hiperetes, siervos, que el Señor les dice que hagan algo, pero los hiperetes se rebelan. El Señor marca el ritmo. De pronto el Señor está tocando, no. Y el hiperete anda así. ¿A dónde va? Al culto, pues. Y el amo está. Y cuando ya venimos a la iglesia, ¿verdad? El Señor es mi Dios, decimos. Él es mi todo. No tiene sentido. ¿Cómo pretender ser un hiperete si no hay sobre nuestras vidas un señorío que nos rija? De esa misma manera con la que usted tan efusivamente con sus labios proclama de que Él es su Señor, de que Él es su Dios, de que Él es su dueño. Amados hermanos, para seguir anexando a esto, acompáñeme por favor a Filipenses capítulo 1. Filipenses. Si algo sabían todos los que venían a Cristo y eran considerados sus discípulos, era esto. ¿Lo tiene? Filipenses capítulo 1, verso 1. Mire, son textos que la gente cuando los lee se los come. Es decir, se va de largo, porque no les para bola, como dice mucha gente. Se los pasa de largo. ¿Qué dice el verso 1? Mucha gente dice, ay hermano, ¿qué voy a predicar del verso 1? Ahí está. Obviamente, conociendo el significado, entonces usted agarra la profundidad del texto. Pablo y Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, ¿qué dicen? ¿Ah? Hiperetes de Jesucristo.
Amén. ¿Cuál es la carta de Oiga, imagínense, es que la verdad es esta. Cuando uno ha escalado algo en la vida y se ha preparado algo, se manda a hacer una tarjeta, ¿verdad? ¿Y qué pone en la tarjeta? Fulano de tal, abogado. ¿Verdad? Fulano de tal, no, gerente. ¿Verdad que es así? Si es vendedor, no, asistente de cuenta. Allá, está bien. No, como le cambiaron a las empleadas domésticas, no. Ahora, ¿cómo les dicen? Asistentes son ahora. No, asistente de cocina, por favor. ¿Verdad que sí? Los siervos de Dios tenían una carta. Estos los ponían en la carta de presentación. Y cuando ponían en su carta de presentación decían: Pablo y Timoteo, dulos de Jesucristo, esclavos. O si querían ir más allá, ¿qué ponían? Hiperetes de Cristo. Si uno se logra ubicar bien, ¿sí?, en el cuerpo de Cristo, entonces uno podría funcionar bien también en el cuerpo de Cristo. El problema es que hay uñas que se creen ojos. Amén. Hay quienes son simplemente el vello de la nariz en el cuerpo de Cristo, pero piensan que son cabeza, ojos, manos. Y como no se ubican bien como un hiperete, entonces pretenden ser algo que no lo son. Y como no están ubicados correctamente en el cuerpo de Cristo, cuando obviamente el Señor dice: tú qué, a ver, ¿qué es lo que eres en el cuerpo? A ver, tú eres ojo, perfecto, te voy a dar la función de ojo. Pero eso sí, donde no cumplas en esa función que tú dices que eres, pero que yo no te he puesto, si no cumples tu función, tu vida va por la vida de aquellos. Porque si alguien es ojo, tiene que ser no sapo, vigilante. Porque si su hermano no viene, ¿qué hace ese que es ojos? ¿Qué hace si ve que su hermano no viene? ¿Qué hace usted si ve que su niño no viene 5 de la tarde cuando debió haber estado a la 1 de la tarde en su casa? Lo mismo puede pasar en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí me está entendiendo la profundidad de ser un siervo? Amados hermanos, ellos tenían una carta de presentación y en su carta ponían por delante lo que eran: siervos, hiperetes o dulos. Ni siquiera utilizaban el término oiketes. O era dulos o era hiperetes. O eran esclavos de Cristo o eran esclavos de los esclavos de Cristo. Hasta ahí llegaban. Ay, pero hay quien no, yo soy ingeniero. Por favor, hasta para llamarme primero el título y después el nombre. Así se demore un poquito más. Amados hermanos, en Cristo la Biblia dice: ya no hay ni esclavo ni libre, no hay amo, ¿sí?, no hay dueño ni esclavo. En Cristo todos somos iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Pero dentro del rango y la posición que el Señor nos ha puesto, tenemos que tener actitudes correctas para un Dios o un amo que ha sido correcto con nosotros. La Biblia aún más, acompáñeme por favor, Apocalipsis 1:1. Yo sé que después de esta enseñanza, cuando usted lea la Biblia, los primeros versículos de toda carta, usted dice: uy, me recuerdo, hiperete. Si Pablo era un hiperete, un dulo, oiga, ¿qué vendría a ser yo? Hiperete del hiperete, ¿verdad? Siervo de siervos. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice ahí? El gran Juan, la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a quienes. ¿A quiénes? Y a sus siervos. Al Señor a mí me reveló el Apocalipsis. Ajá. A mí me dio un sueño, al siervo de Dios. Ay, es que el Señor me usa en profecía porque yo soy un siervo de Dios. Y perete, hermano, y perete. Empleado del empleado. No pretendamos ser algo que Dios no nos ha dado. Y usted dirá, ay hermano, y entonces, ¿cuándo mismo es que va a haber honra y gloria? Allá arriba. Primero te mueres y después experimentas la gloria. Porque la Biblia en ese sentido es muy clara, mi querido hermano. La Biblia dice, y acompáñeme a ver qué dice Jesús acerca de sus hiperetes en la tierra. Juan capítulo 12, verso 26. Este verso me encantó obviamente luego del análisis de los hiperetes. Bueno, Juan capítulo 12. ¿Lo tiene? ¿Cuántos están comiendo la palabra de Dios? Amén. Este es el ayuno que Dios quiere. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Ya lo encontró? Juan 12. Ya. Todos, verso 26. Verso 26. ¿Lo encontró? Si alguno me sirve, otra vez el término, dulos, o si usted quiere entender mejor, hiperete. Si alguno me sirve, pero me sirve ¿cómo? Como esclavo. Si alguno me sirve como esclavo, si alguno realmente se rinde ante mí como un hiperete, porque a ellos es que Dios le va a dar algo. Dos cosas le va a dar ahí Dios. Dos cosas. A los que en esta tierra demuestran una actitud correcta, Dios le va a dar dos cosas, y ahí lo dice. Primero, ¿qué dice el Señor? Sígame. Y ahí viene el asunto. Y donde yo estuviere, allí estará. ¿Quién? Obvio pues, es que si yo soy esclavo del esclavo, si es que acaso le quiero decir a Jesús que es esclavo, si el esclavo necesita un asistente, tiene que llevarme a quién, a mí pues, al esclavo. Si alguien tiene un esclavo que es supervisor de una granja, pregunto, ¿un esclavo podrá hacerse cargo de toda la granja? No, ¿qué necesita? Más esclavos. Pero esclavos más bajos que él. Donde vaya el administrador van a tener que ir también toditos los esclavos. Jesús dijo, donde yo estuviere, ¿a quiénes le iba a dar esta posición? ¿A quiénes? Allí estará ¿quién dice que estará ahí? Y el siervo mi servidor. Ahí estará entonces ¿quién? El hiperete. Este término me encanta, amado, porque el Señor me hizo ver algo ahí. De alguna manera, pueden recibir el segundo beneficio de servir a Dios. ¿Cuál es el segundo beneficio? El primer beneficio es donde Él está, estar nosotros. El segundo beneficio es si alguno me sirviere, el mismo verso 26, nuevamente, si alguno me sirviere, si tú pasas ocioso en la casa de Dios, si eres ocioso como hijo de Dios, si no te identificas como un sirviente de Cristo, si nunca nadie, es decir, si nunca los hombres, porque recuerda que 1 Corintios 4:1 es para que quienes, los hombres vean en tú que tú eres un hiperete. El problema es que tú quieres ir al mundo no a servir, sino a hacer. Eso es un punto muy importante. Muchos de ustedes están en el mundo o se identifican con el mundo porque no quieren ser servidores. ¿Por qué se preparan?
¿O por qué nos preparamos todos? Para no ser mandados, pues, hermano, sino para llegar a mandar. Esa es la ideología del mundo. Pero el Señor nos ha puesto en el mundo para hacer algo que a nosotros humanamente o carnalmente no queremos: servir. ¿Cuántos quieren ir a betunar zapatos en el mundo? Yo sé que eso no se identifica con la obra de Cristo, pero a veces hay que lustrar vidas para ser servidores de Dios. Porque a veces hay que meter la mano en la porquería más grande para poder dar a reflejar a Cristo entre los demás. A veces hay que coger el papel higiénico y limpiarle la nalga a ese niño que viene todo sucio porque obviamente tiene una enfermedad, tiene diarrea, y usted ahí lo coja, lo agarra, lo limpia. ¿Por qué? Porque sabe que no lo está sirviendo a él, está sirviendo como hiperete, a su Señor, a su dueño. Hiperete. No, esa tarea no, hermano. A mí deme un escritorio y una laptop. Ahí me identifico yo como hiperete. El hiperete le habrá de decir al que maneja el ritmo de la embarcación qué es lo que tiene que hacer, si Dios solamente ha puesto delante de un hiperete una sola cosa: un remo. No, hermano, a mí el remo no me gusta. ¿No ve que me ampollo, hermano? Me ampollo. Yo no estudié para ser hiperete. Yo el título que tengo guindado ahí no es para ser hiperete. El entorno o la gente que está a mi alrededor no me puede ver como un hiperete. ¿Qué dirán si me ven como un hiperete? Aquí hay mucha tela que cortar. Téngannos los hombres como servidores y administradores o iconos, responsables de cosas o tareas sumamente importantes. Pero el asunto es que lo que para Dios tiene valor, el mundo lo desprecia. Al mundo no le interesa que tú le limpies el trasero a un niño. Pero para Dios es algo muy importante. Porque cada vez que asumes a un niño, la Biblia dice que es como que le estás dando la oportunidad a una criatura que entre en su reino. Porque de los tales, dice la Biblia, es el reino de nuestro Dios. Ay, hermano, yo con los mocos no me llevo. Pero a veces toca. Porque somos, ¿qué somos en Dios? Qué bueno. Ya lo están digiriendo. Ay, hermano, hiperete, pues que más me toca, hiperete. Traga grueso. Repítalo, hermano, hasta que se lo grabe bien en el alma. Cada vez que coja una escoba, diga hiperete en el nombre de Jesús. ¿No? Coge la franela, hiperete. Dulos, amado hermano, esclavos. Esclavos. Un esclavo no tiene voz, no tiene voto, solo obedece. La Biblia, mi amado hermano, está llena de esto. Me encanta el verso 26 porque en el versículo 26, en la segunda parte, dice que Dios va a honrar ¿a quiénes? A los hiperetes. Ahora, y esto si yo lo traslado a casos del mundo, muchos pobres o muchos sirvientes pueden recibir de pronto honra, pero nunca pueden recibir jerarquía. Póngale mucho asunto a esto. El verso 26 es concluyente. Un sirviente, un esclavo puede recibir honra, pero nunca podrá recibir jerarquía. A diferencia
de lo que quiere hacer Jesús con nosotros. En Cristo tenemos honra y jerarquía, porque la Biblia dice que donde Él estará, también nosotros estaremos con Él. En el mundo podría decirte, perfecto, el esclavo ha hecho muy bien su trabajo, le voy a dar un bono adicional, pero eso sí, sigue siendo esclavo. Te aumento el puesto, es verdad, te subo de rango, pero yo igual soy tu dueño, tu patrón. Cristo dice lo opuesto, para que donde yo esté, tú también estés. Pero solamente estarán con Jesús los que demuestren ser verdaderos hiperetes. Apocalipsis, ¿usted se acuerda? Así como yo he vencido y me he sentado en mi Padre, en su, así también el Señor nos va a poner en su silla, nos va a sentar en sus tronos para gobernar el mundo. Pero para poder gobernar en el porvenir hay que servir en el presente. Y cuando es servicio, no es un servicio cualquiera, es un servicio de esclavo. Ay, hermano, es que lo que pasa es que yo tengo mi orgullo. Tienes que tragarte tu orgullo. No, hermano, yo no puedo dar mi brazo, entonces tienes que romperte el brazo. No puedes imponerte sobre la voluntad de tu amo. Él rige tu vida. Tú no le puedes decir a Él lo que Él tiene que hacer. Si Él te ha dicho en la iglesia a servir, a servir. Si Él te ha dicho en la casa a servir, a servir. Si Él te ha dicho en las calles a servir se ha dicho. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi sirviente, mi servidor, mi sirviente. Y si alguno me sirviere, mi Padre. Ahora, ¿merecemos honra? No. Pero a Dios le place otorgarnos honra. Nos place darnos algo que un hiperete no merece. Dice la Biblia, para concluir, adicionalmente, Juan capítulo 1, Judas capítulo 1, Juan ya lo vimos. Judas capítulo 1 está antes de Apocalipsis, antes de Apocalipsis. Judas ¿lo tiene? Judas, este no era el Iscariote, ¿no? Judas, siervo, recuerde, hiperete de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Cuántos han sido llamados como hiperetes? Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ahora, hemos visto recién, porque esto va para largo, hoy ya tiene que irse, cuál es la postura correcta. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de un hiperete cristiano? Una pregunta, va a preguntar, dígame. Obedecer, ¿sí? Entre otras cosas. Acompáñeme a la Biblia, por favor. Veamos. Primer punto. Proverbios capítulo 14, verso 35. Proverbios capítulo 14, verso 35. Si usted ya digirió el ser un amarete, de ahí en adelante todo lo que viene es fácil.
El problema es cuando usted no se ubica donde Dios lo quiere poner. Ahí se le hace difícil y puede terminar tirando la toalla. Proverbios capítulo 14, verso 35. Ahí dice: la benevolencia o la bondad. La benevolencia del rey es para ¿con quién? Si ponemos a Dios ahí, que es nuestro rey, la benevolencia del rey es para ¿con quién? Con el servidor, pero no cualquier servidor. Es un servidor, ¿qué dice ahí? Ahora, usted dirá, bueno, está bien, hermano, entiendo, ya entendí. Sí, hiperete, ya. Ay, gloria a Dios, dice, ya, entendí. Pero no es cualquier hiperete. Tiene que ser un hiperete que dice ahí. Porque para poder agradar a ese rey, debo de ser entendido en el servicio que a él le gusta que yo le dé. Me pasan un trapo, por favor. Allá atrás creo que había un trapito, por el ventilador. Ahí. Atrás del ventilador. Ahí lo dejé. Está húmedo, ¿verdad? Todavía. Qué bueno. Ya. Vamos a ver. Un hiperete, un esclavo, recibe una instrucción muy sencilla. Limpie la pizarra, hiperete. Bueno, le digo. No me queda de otra. Ya. ¿La limpié o no la limpié? Yo digo que sí. Yo ya la limpié. Yo la limpié. Y el que no está conforme, que me reclame. ¿La limpié o no la limpié? La limpié mal. Ahora, si mi amo y mi dueño, que me dio la orden de que limpiara la pizarra, es tan desobligado como yo, me dirá, oye, quedó chévere la pizarra. Hay muchos maestros que trabajan así en las escuelas seculares, ¿verdad? Están así las pizarras y dicen, bueno, vamos a hablar su libro, vamos a dictar clase, y la pizarra está una porquería, pero igual una raya más dice, vamos ahí, ya, más ve, ¿verdad? Y trabaja. Pero nuestro Dios, nuestro Rey, necesita de sus, ¿de qué cosa era? Que hagamos una labor. ¿Con qué dice la Biblia ahí? Dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, es decir, que conoce plenamente a su amo, a su dueño, y como lo conoce tan bien, sabe qué le agrada y qué cosa le desagrada. Si usted se ubica bien donde Dios lo ha puesto, sabrá bien que de pronto a ese Dios al cual usted sirve, le gusta que cuando se le mande a limpiar lo haga hasta brillo saca. ¿Verdad que sí? Cuando lustra el zapato no se queda conforme hasta cuando él se puede ver en los zapatos encharolados. Dice, ahí ya está bonito, dice. Un amerete que no tiene entendimiento puede barrer de pronto la iglesia, pero no puede mover nada de lo que está en la iglesia. Solamente, como se suele decir, barre por donde mira. No, el pastor está en la iglesia. ¿Sí? En la casa es por donde mira la suegra. Barre, no, pasa la escoba, ve ahí que hay algo, una cucaracha, no, acá. Por aquí camina el pastor. Como cuando a veces sale el alcalde de la ciudad y cuando va a hacer un recorrido, se adelantan las máquinas para pavimentar todos los baches por donde va a pasar el carro.
¿Cuántos han visto esas actividades? ¿Ah? ¿Sí se han dado cuenta? Pasa la planadora, tiran el asfalto, ¿pero para qué? Para que el carro del alcalde no sienta ni un bache. Y para que le digan, la calle está pero en su punto, pero solamente por donde va a pasar. O en el asunto cuando se casa a la novia, la alfombra se la tiran solamente para ese momento. Después la alfombra se la tiran encima de la novia para que la lave. Ya en la casa, pues no. Al principio se la ponen, después se la sacan y dicen, lávala. Amado hermano, alguien que ha reconocido su lugar como un hiperete, sabrá primeramente que debe de hacer su obra con entendimiento. No puedes dar cualquier tipo de labor a tu amo y a tu dueño. Si tú algo haces, algo realizas, si algo Dios te ha encomendado, tiene que ser perfecto. Estos hiperetes que estaban acá en el barco remero, si de manera irresponsable, simplemente dejaban llevar sus manos por la fuerza de los remos que hacían los otros, cuando los otros se daban cuenta de que el esfuerzo de uno de ellos había menguado, automáticamente era azotado. Ellos decían, no está remando con la misma fuerza con la que estuvo haciéndolo el día de ayer. Venía el capataz que estaba delante, cambiaba los palos del sonido por el látigo y ¡suá! El sable. Y recuerde que el látigo romano tenía bolas de acero al final, o ganchos o garfios que arrancaban la carne. ¡Tra! Con fuerza. Y otra vez. Oiga, si así fuera la obra de Cristo, bendito, estuviéramos despellejados toditos. Amado hermano, el servidor de Dios hace su obra con entendimiento. Versículo número 35. Mas su enojo está ¿con quién? Contra el que lo... ¿Cuántos hiperetes avergüenzan a Dios? Porque al hacer la obra del Señor, no la hacen con excelencia, no la hacen con responsabilidad, no lo hacen como tanto a veces nos llenamos la boca, como para el Señor. No sé cantar, pero ahí se va, como para el Señor. No sé lavar, pero ahí se va, para el Señor. No, amado hermano, si es para el Señor, debe de ser lo más sublime, lo más espléndido. Si usted sabe que tiene de pronto una falencia, se me ocurre, perdone que le dé duro a las damas en esto, pero es un ejemplo solamente, sino que las utilizo siempre a ellas. Si usted sabe que no sabe preparar bien un tipo de comida, y justamente ese día le cae la suegra que no la ha visto como en 30 años, si sabe, y ella le ha pedido un rico caldo de bola, y a usted el caldo de bola le sale malísimo. Oiga, si usted tiene interés y quiere impresionar, por lo menos ese día, si bien es cierto, o no lo hace, o pide ayuda, o la termina comprando, pero trata de dejar sobre la mesa el más espléndido caldo de bolas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero como es para el Señor, ¿verdad? El Señor mete la cuchara en el plato y la bola. Es que es para el Señor, pues dice. ¿Cuántas veces, amado hermano, trabajamos así para Dios? ¿Cuántas veces, mi querida iglesia? Recuerde, los hombres son los primeros evaluadores de lo que somos en Cristo. Recuerde el texto. Téngannos los... no, al pastor le atienda bien, pero como es el vecino de al lado que me sacó la lengua, a ese no le regalo ni un vaso de agua. Los hombres son los que deben de tenernos, ellos los que deben de evaluarnos y tenernos como servidores, como
¿Cuál era el término? ¿Ah? Hiperetes y oikonos también, buenos administradores ¿de qué? De las cosas, de los misterios de Dios. Son ellos, mis amados hermanos. Marcos capítulo número 9, verso 34. Aquí termino. Se podría hablar muchísimo más. De hecho, tengo mucho, pero no quiero rellenarlos. No es mi intención mandarlos con un poco de versículos bíblicos, sino que usted entienda lo que Dios requiere de nosotros. Marcos capítulo 9, verso 34 o 33 en adelante, hasta el verso 35. Marcos. ¿Lo tiene? Marcos 9, verso 33 en adelante. Y llegó a Capernaum. Cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais vosotros en el camino? Jesús había salido con ellos, pero se había adelantado un poquito. Pero recuerde que Jesús, como lo hemos visto en otros textos bíblicos, dice la Biblia que Él no tenía necesidad de que nadie le diga nada de nadie. El Señor sabía todas las cosas de los hombres. Sí, pero simplemente al Señor le dio curiosidad para saber quién se arriesgaba a decir algo con respecto a este tema del servicio. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, estaban toditos ahí, ¿qué disputabais? Es decir, ¿cuál era la pelea o cuál era la discusión entre vosotros cuando veníamos de camino para acá? ¿Sí? Mas ellos, ¿qué hicieron? Yo pregunto, ¿acaso no era la oportunidad, sí, más, diría, más precisa como para decirles, a ver, Señor, lo que pasa es que aquí, sí, aquí a la verdad, sí, queremos decirte algo. Sino que como Pedro no se atreve, aun cuando él es el más arriesgado, entonces lo hago yo. Dice, entonces, ¿verdad? Ellos callaron. Verso 34. Porque en el camino, obvio, Jesús ya lo sabía, habían disputado entre sí, habían hecho pleito entre ellos. ¿Sobre qué tema? ¿Quién había de ser qué cosa? ¿Cuál es el término que estamos usando? ¿Cuál es el término? Se lo pregunto para que se lo grabe de memoria. Recuerde que esto significa, ¿sí?, servidor del siervo, que en otra cosa es igual a un esclavo. Mas ellos callaron. Verso 25. Entonces Jesús se sentó. Dijo, bueno, como obvio, ¿no? Dicen por ahí, el que calla otorga. Jesús se sienta. Entran a la casa, les preguntó, sentémonos. Verso número 35. Se sentó. Y como todo buen padre, ¿qué hace todo buen padre cuando ve que entre hermanos discuten? Al principio como que los ve. A veces a uno también le ha pasado, ¿no? Uno se pone así a lo lejos, ¿no? Y ve que le ala el pelo, ¿verdad? El otro ve que le saca la lengua. Y uno ve toda la película. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto así? A sus propios hijos. Y uno ya sabe lo que ha visto, ¿no? Y uno se atreve a decirle, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Y qué dicen los muchachos? Nada, no pasa nada. Perfecto, no pasa nada, listo. Pero uno ya vio toda la película, ¿no? Y espera, obviamente, como padre, ¿qué espera? El momento
más oportuno, ¿verdad? Ya le saca filo al látigo, ¿verdad? Todo listo, ¿verdad que sí? Bueno, Jesús hizo lo mismo. Los cogió, sí, se sentó y le dijo, Juanito, ¿qué le dijo, no? Pedrito, Judasito, venga, ¿verdad? Tomasito, venga, y toditos iban. Los llamó. ¿Por qué? Porque a la hora de querer, ¿sí?, de pronto de confrontar esa situación, nadie tuvo el valor de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús no les había dado tal ejemplo. Pues que acaso Jesús le dijo a los suyos, a ver, yo necesito 12, pero eso sí, yo voy de primero y los 12 hacen todo lo que yo les diga. Así Jesús los organizó. Bajo ningún momento, ninguna circunstancia similar. Entonces, llamando a los 12, les dijo, si alguno quiere ser, ¿qué cosa? Si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el número 1, ¿qué dijo el Señor? Verso número 35, será, ¿el qué cosa? En Dios, a la hora de dar un escalafón, ¿sí?, en una empresa están bien identificados. ¿A quién pone primerito en la lista? Gerente. Luego, subgerente. Luego, los jefes departamentales. Luego, sí, los empleados. Y al último, el conserje. Versículo número 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero. Pero aquí es que no solamente dice que será el último. Será el último. Y dice aquí, ¿de quiénes? Y cuando el Señor hablaba de todos, no solamente hablaba de todos los discípulos, sino que también hablaba de todos los, recuerda acá arriba, ¿qué era? Es decir, será el último dentro y fuera de la iglesia. Amén. Versículo número 35. Será el postrero de todos, y aquí les metió el asunto. ¿Y qué cosa? ¿Y él? El hiperete, el servidor o el esclavo, el dulos de todos. ¿Por qué? Porque el hiperete era el esclavo de él o el servidor del sirviente. Será el servidor de todos. Amén. Versículo 36. Y ahí Jesús hizo lo que a veces yo les suelo decir desde aquí. Dice, bueno, y por si alguna duda les queda, voy con manzanas, dijo Jesús. Voy a hacerles un ejemplo con manzanas. Y llamó por ahí al niño de pronto de la señora de la casa. Dijo, vente acá, mijito. Verso 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de los 12. Amén. En medio de ellos. Y tomándolo, amén, en sus brazos. Esto es muy importante, ¿ah? Jesús aquí Jesús mató 2 pájaros de un tiro. Primer punto. ¿Tomó a quién? ¿Qué representaría un niño? Bueno, inocencia. Inocencia, sencillez, bueno, y todo tipo de buena virtud. ¿Para qué hacer tan larga la lista? Todo lo bueno. Siempre y cuando sea un niño, ¿verdad? Digno, ¿no? Ahora los niños son terribles también, ¿no? Y como le dije la otra vez, y de remate le ponen hasta nombres bíblicos. Daniel, y es pero el mismo demonio. Pero se llama Daniel, pues ya, ¿qué más le quedó? ¿No? Les ponen nombres bíblicos a los bandidos, ¿no? Ven acá, Moisés. Y no, ya no parece Moisés. ¿No? Bueno, ahí nomás, no digo más. Jesús cogió a un niño, sí,
obviamente la máxima representatividad de humildad, sencillez, pureza. Pero no solamente lo cogió y lo puso en medio, es decir, una que los avergonzó. Dos, la Biblia dice que los tomó en los brazos. Jesús dijo, Jesús lo que pretendía decirles es, el que se ponga o el que tome o adopte una situación o una postura similar a ese será el que está bajo mi regazo. Amado hermano, no te sientas incómodo o triste porque seas esto. Porque mientras más esto seas, mientras más hiperete seas, estarás más abrigado en los brazos de Jesús. Ahora, el mundo puede ser que te coja, te haga una pelota y te pegue un puntapié. Pero, amado hermano, Cristo cogerá esa pelota y lo pegará en su regazo y dirá, qué lindo que eres, mi hiperete amado. Porque no haces lo que te agrada, sino lo que a mí me agrada, así como yo también agrado a mi Padre. Acuérdate que Jesús vino a hacer la voluntad de Él también vino como un hiperete. Amén. Por eso que al tomarlo en sus manos, en sus brazos, dijo, el que recibe, obvio, no en tu nombre, porque si tú lo recibes como organización vas a hacer pedazos a una vida. Y eso es lo que pasa con mucha iglesia cristiana, que en vez de enseñarle acerca de la Escritura, le enseñan a guardar los lineamientos y dogmas de una iglesia, de una denominación o de un tipo de organización, haciéndolos más hijos del diablo que lo que eran antes. ¿Se acuerda cuando Jesús llamó así a los fariseos? Ustedes salen y hacen otros peores que ustedes, porque en vez de enseñarles realmente mi doctrina, les enseñan sus dogmas de hombres, enseñándoles a honrar más, ¿qué cosa? Las tradiciones de los hombres que mis mandamientos. La Biblia declara en el versículo número 37, el que recibe en mi nombre a un niño como este, pero recuerda, en su nombre, y hacerlo en su nombre es hacerlo como un servidor de su amo. El que lo recibe en mi nombre, a mí, dice aquí, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Quién había enviado a Jesús? Su Padre. Por eso es que en Juan 12, versículo 26 en adelante dice, y mi Padre le honrará. Amados hermanos, podríamos ahondar toda la tarde en esto. Pero si tú hoy has extraído en Dios tu correcta ubicación para tu Señor, para tu dueño, para tu amo, tú hoy has logrado mucho. Y segundo, una vez entendido qué puesto tienes en el cuerpo de Cristo, haces la obra como a tu Señor le agrada, alcanzarás honra de parte de tu Dios y de tu Salvador. Espero, mis amados hermanos, que el ser hiperete sea un motivo de orgullo, de alegría, y no un motivo de tristeza o de amargura, ¿sí?, en tu caminar cristiano. Si vas a ser un hiperete, sélo con orgullo, sabiendo que donde está tu Señor, ahí también estarás tú, mi amado hiperete en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Aleluya. Alabanza a Cristo en esta hora. Con nosotros nuestra hermana Fanny, creo.